Hola, mi nombre es Carlos Ignacio Malcaguerra, soy de Tumbes, tengo 30 años y esa es mi historia. Somos Misión Enigma. Para iniciar, yo quiero contar la historia de una salida que tuve a campo. Fue cuando yo era técnico en campo para un inventario y tuve la oportunidad de conocer a un señor que trabaja en ese rubro, ¿no? Le comenté pues que a mí me gusta el tema paranormal y él me contó una historia que técnicamente pasa en esos lugares. Él cuenta de que en ese lugar es como una especie de caseta, como una especie de casa. Como son lugares abiertamente en todo el bosque, son lugares que van absorbiendo energía, ¿no? Y también cuenta de que hay especies como este el higo, de que el higo abajo de él se ve que hay duendes, o se tiene la historia. Cuenta una vez que en la caseta donde se encontraba, es como una especie de casa, él estaba descansando, no había nadie más, porque usualmente se llegan a quedar entre 3 a 4 personas, pero ¿qué es lo que pasa? De que una vez descansando, terminando su salida de campo, él regresa, almuerza y se echa a descansar, ¿no? Pero él cuenta que siente como una presencia, como alguien que lo miraba. Comenzaba a mirar por todos lados y no veía nada. Llega por el rabillo del ojo, llega a ver como una persona más o menos de esa estatura. Era así más o menos, era pequeño, que se asomaba de una pared, que era como, él cuenta que era como una especie, como una niña. Pero él sabía de que en esa zona no hay caseríos cercanos, estaba literalmente vacío en esa parte, así que no prestó mucha atención, pero siguió descansando. Pero hubo tiempo de que él seguía revisando y seguía viendo esa como una especie de persona pequeñita. Siguió pasando, no le prestó mucha atención, pero para evitar problemas, dice que él se paró y comenzó a ver, ¿no? Seguramente, ¿qué es lo que pasa? De que él trabaja con más personas y él piensa, ¿no? De que habían llegado otros señores y le estaban haciendo como especie de broma, le estaban molestando, le habían puesto una muñequita que lo molestaba y todo eso. Pero al percatarse solamente se encontraba su moto y no había ni camionetas, no había ni vehículos, ni había otras motos. Literalmente se encontraba él solo en el lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que él va a campo, regresa, pero él tenía unos caramelos que le dan siempre. Ya dice que él había dejado unos caramelos en la mesa y una parte al lado donde había visto, pues así unos caramelitos en la esquina de la pared, ¿no? Dice que él va llegando y dice que encuentra como los caramelitos de limón como abiertos o que se habían movido del lugar. Y él pues más adelante dice que él comenta de que ya no solamente sentía la presencia, sino que él literalmente sentía que bajo la mesa pasaba una persona, pasaba una cosita chiquitita que corría y que siempre se ponía atrás de la pata de una mesa o la pata de la silla. Pero él es una persona de campo, él trabaja literalmente en campo, toda su vida ha trabajado así, y él ya no tiene miedo, sino que comenzó a coexistir o convivir con esa persona. Hubo un tiempo donde él trabajaba, él literalmente cada un mes o cada 3 meses lo llegan a rotar, de donde estaba lo mandaron a otro lugar que también es vacío, que es casi a la redonda. Son como unas casitas que literalmente a 1 kilómetro a la redonda no hay nada, no hay ni otra casa, no hay ni vehículos, no hay nada. Ya, dice que bueno, él pensó que esa personita se iba a quedar en ese lugar, pero da la sorpresa que donde había llegado al otro lugar, ve por el rabillo del ojo, ve a la misma persona, que es como me contó que era como una especie de persona así, pero tenía el cabello rojo, tenía unos ojazos y era casi blanca era. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Que él cuenta y no tenía miedo, ya como que se acostumbró a vivir con esa persona y al tal punto de que él le dejaba cuando se iba, porque técnicamente ellos están como 20 días en campo y le dan como 10 días para que baje a la oficina, para que baje a su casa a descansar. Dejaba como caramelo, dejaba algunas especies de ofrendas, dejaba alguno, y dice que él comenta que él se volvió como una especie de protector de esos lugares. Ese mismo señor me había contado de que donde él estaba en la primera casa, en una caseta, él me cuenta de que esa parte es una zona olvidada del Perú, es una zona de literalmente Tumbes, pero esta tiene frontera con Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? De que el señor, sus funciones, pues él ve el tema de la tala, de la casa, él evita de que personas inescrupulosas se metan a esa área a talar. Entonces, él comenta que una vez encontró unos señores que estaban talando y llamó a la policía, llamó a otros compañeros
y le quitaron la madera. Pero como el señor al que le quitaron la madera era un señor conocido de un pueblo un poco más lejano, él comenta pues de que una vez fueron personas ecuatorianas como a querer vengarse, a querer golpearlo, a querer recuperar lo que le habían quitado. Pero ¿qué es lo que pasa? De que él como que sintió algo, ¿no? Sintió como una especie de un aviso. Y fue así que él de un momento a otro pues se retiró. Se retiró y fue de que cuando llegaron los señores no llegaron a encontrarlo. El señor había salido, él se había ido. ¿Qué es lo que pasa? Los señores habían llegado a ese lugar, pero como era un lugar literalmente vacío, los señores pensaban que dentro de la casa, como dentro de la casa había más personas, porque se escuchaba movimiento de pasos, se escuchaban animales, se escuchaban que se movían en la parte trasera, cosas, y al final los señores como que sintieron miedo o pensaban de que había más personas de lo que habían calculado y los señores pues tuvieron que retirarse. Y de ese momento ya los señores ya no volvieron a entrar a la zona. Pero sí le comentaron los pueblos cercanos, porque literalmente tienen que pasar por ahí, que había ido varias personas a querer verlo, a querer buscarlo, a querer golpearlo literalmente. Pero él dice que sintió como una presencia y resulta que, como les comenté, había habido como una especie de duende, ¿no? Y ese duende como que le había pasado la voz porque dice que él se sentía pesado, cansado y sentía una mala presencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Fue literalmente retirarse de esa zona. Y así fue como evitó de que personas inescrupulosas llegaran a hacerle daño.